Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, y pues sin más preámbulo vamos a empezar con el tema que nos reúne el día de hoy, porque pues ya vimos que pues, el tiempo también apremia. Y pues ya estamos en la segunda unidad, chicas, ya es la segunda clase. Creo que las tareas o las actividades que quedaron pendientes la vez pasada por realizar son fáciles, esta van a estar un poquito más fáciles todavía. El tema que vamos a analizar el día de hoy se llama proceso de grupo y el desarrollo individual. Obviamente, pues tiene una hilación, tiene un seguimiento de lo que vamos viendo unidad tras unidad, ¿verdad? Y pues para dar inicio, tenemos hay que especificar primero cuál es el propósito de esta clase, que es que ustedes como alumnos identifiquen algunas teorías, palabras, definiciones de personalidad, de educación, terapia, dinámica de grupo y pues también lo que son las masas. Todo esto para que ustedes les ayude a construir un grupo, obviamente que en su formación, pero también en la construcción de un grupo y pues efectuar ustedes como futuros psicólogos esa transformación del mismo, tanto ser humano, pero también de manera grupal. Todo esto pues basado en información documental que ustedes pues van a investigar o también se les va a proporcionar. Asimismo, pues también van a distinguir los diferentes tipos de grupo, cómo son organizados, cómo se relacionan y se comunican entre ellos también. Y pues con la finalidad de que reflexionen acerca de ello. Primeramente, vamos a tocar el tema de lo que es la personalidad, porque anteriormente estuvimos hablando, pues los grupos, estuvimos hablando sobre cómo se juntan los grupos, o si se juntan por afinidad, se juntan por objetivos, se juntan por diferentes causas, ¿verdad? Pero hoy vamos a empezar sobre la personalidad, que en gran medida pues es el resultado del proceso de la socialización, de lo que hemos hablado anteriormente, que es como una persona se supone, por ejemplo, se supone una máscara o careta para cada papel. Por ejemplo, ustedes no se comportan de la misma manera cuando están en clase y no se comportan de la misma manera cuando están con su familia. Tampoco se comportan de la misma manera cuando están con el círculo de amigos más allegados o cuando están, por ejemplo, en la iglesia, cuando están en misa, las que van a misa, o no se comportan igual en todas partes. Ahí siempre hay, en esos círculos de socialización, siempre hay diferentes formas de comportarse, pero eso no significa que usted pierda su personalidad, ¿verdad? Porque la personalidad no es lo que es, sino lo que parece. Es el conjunto de características de la persona que la distinguen de los demás en conjunto de características del sujeto que determinan su peculiar adaptación al entorno. Ocupamos nosotros tener definida lo que es nuestra personalidad para también nosotros socializar con los círculos más allegados que tengamos o con los que convivamos, porque pues el estar, ser partícipe del entorno, el entorno social nos permite adaptarnos a ellos. A lo mejor también algunos se influencian de estos tipos de elementos. Sin embargo, se dice que en la personalidad hay características o hay elementos de la personalidad de cada persona, válgame la redundancia, que son innatos, o sea, que son biológicos, y otros que son adquiridos. Según uno de los autores que habla sobre el comportamiento, Rousseau se llama, que el comportamiento de los hombres es tal como nosotros lo vemos, es de origen social, ya que el individuo en sí no puede exponer su individualidad original, porque las presiones del orden social son muy fuertes y definitorias de la forma de actuar del poder, de cómo convivir. Pues es lo que les comentaba, este autor o este teórico más que nada nos menciona eso, a eso se refiere, que todas las personas tenemos nuestra personalidad,
muy propia. Sin embargo, pues es definida o se lleva ya a un comportamiento determinado de acuerdo al círculo en el que tú estés o en el que estés conviviendo en ese preciso momento. Porque como les preguntaba ahorita, ¿verdad que no se comportan de la misma manera en los lugares que les comenté? No tienen la misma confianza en su círculo familiar que debe tener la misma confianza en su círculo de amigos o tener esa confianza con los integrantes de las congregaciones, de las iglesias o en las escolares. Entonces, aunque tengas tu personalidad pues definida, solemos ponernos esas caretas o esas máscaras. ¿Y por qué creen que pues solemos ponernos esas caretas? Porque en los grupos hay códigos de valores, de comunicación y a veces pues necesitamos encajar o formar parte de, pues sentir que hay una cosas en común que nos hagan que nos acepten, pues. Entonces, pues obviamente no voy a ir en contra de lo que el grupo es, porque si no, pues no voy a poder participar en él. Así es, no la van a tomar como una parte del grupo, ¿verdad? No la van a aceptar. Entonces, por eso nos comportamos. Y pues, en realidad, todas las personas utilizamos este tipo de caretas, utilizamos este tipo de caras ante las demás, ante los grupos en los que participamos, pero es precisamente por eso, porque nosotros por afiliarnos a ese grupo, por pertenecer, por sentirnos parte de, porque el ser humano es sociable por naturaleza. Sin embargo, pues en algunas ocasiones, pues los grupos son las características de los grupos a los que deseamos afiliarnos tienen sus reglas, tienen sus códigos que permiten y que no se permiten. Entonces, si quieres ser parte de este grupo, tienes que adaptarte a nuestros códigos, tienes que adaptarte a nuestras reglas o tienes que adaptarte a lo que estamos exigiendo, por decirlo de alguna manera. Y pues así como hay grupos que son sumamente positivos, también hay grupos que no te permiten seguir avanzando. Tóxicos. Y también, mande. Tóxicos. Así es. Sin embargo, ahí tiene que ver la característica de las personas cuando no tenemos definida nuestra de personalidad, que decimos o dicen ciertas personas, bueno, me hace mal, pero me siento aceptada aquí. Entonces, ahí hay una discordancia entre quiero estar aquí, pero me está haciendo mal estar en este grupo. ¿Por qué? Porque me está teniendo serias consecuencias, tanto en mi personalidad, tanto en la vida diaria. Entonces, ahí se define o se deja entrever que no existe una personalidad bien definida por algún integrante del grupo. Pero eso sí también, dejemos bien claro que en todo grupo hay diferentes tipos de personas. Tienen una finalidad, por eso están juntos, ¿verdad? Pero cada uno juega una función. Y tal vez en ese momento esa persona, que aunque sea y se dé cuenta que es un grupo que no le está dejando nada agradable en su experiencia, es la función de él estar en ese aspecto, tener ese aspecto. Entonces, pues en el desarrollo de la personalidad, se ve influenciada por la herencia biológica, por el ambiente físico, la cultura, la experiencia del grupo, la experiencia individual, las normas sociales, el control social y la desviación social. ¿A qué nos referimos con desviación social? Nos referimos a todo eso que nos hace a nosotros tener consecuencias negativas en nuestra vida. A esos grupos que ahorita se están refiriendo como grupos tóxicos o que grupos que no te dejan ese beneficio, sin embargo sigues permaneciendo en ese lugar. Entonces, para esto y poder percatarnos, que una persona se percate de este aspecto, es importante poner atención a la personalidad, a tu personalidad, a qué es lo que quieres, si lo tienes bien definido o no lo tienes bien definido, o qué hace falta trabajar, o tal vez la tienes definida, pero hay aspectos que necesitas trabajar y que ese grupo te está ayudando a trabajarlo. Porque acuérdense que no nada más formamos parte de un grupo, somos partícipes de bastantes y diferentes tipos de grupos.
lo hablamos la clase pasada. Ahora, ¿ustedes qué creen ustedes que sea, cómo podemos definir educación y terapia? A ver, ¿alguien? Maestra, yo tengo una duda. ¿Nos está proyectando algo porque no lo estamos viendo? No, en esa ocasión no les estoy proyectando porque no tengo mi computadora. Pues de hecho yo creí que era mi computadora la que no accesaba a la plataforma, pero mi computadora como que ya está muy saturada y no me permite abrir ciertos archivos. O los tiene abiertos y de pronto me sacan. Por eso no les estoy proyectando. Entonces, pues igual nos vamos a ir así. De hecho, ya busqué quién la reparara, pero pues me decían, tráemela, pero te la doy hasta la siguiente semana. Pero pues yo la necesito, entonces nos vamos a aventar esta clase así, por eso no les estoy proyectando nada. Pero no se preocupen, igual material se los paso. Si quiere enviármelo y yo lo comparto. Ah, ok, muy bien. O sea, puede enviarme el material y yo lo proyecto aquí para todos. Muy bien, muy bien. Le voy a mandar un WhatsApp para que me tenga ahí rápido. Muy bien. A ver, pues mientras tanto, a ver, vamos respondiendo este cuestionamiento que les acabo de hacer. A ver, ¿qué pueden definir ustedes como educación o terapia? A ver. ¿Alguien desea participar? Nadie desea participar. Bueno, pues mire, si no desean participar, les voy a hacer a dedazo, ¿eh? Yo, maestra. A ver, dígame, Tonita. Que dice usted que quiere el concepto de educación. Sí, lo que usted entienda por educación y terapia. O terapia. Educación, pues yo creo que vendría siendo es que parecen fáciles, pero no son tan fáciles, ¿no? Educación pues vendría siendo como la manera de irnos desarrollando, ¿no? Conforme el paso de la vida, los conocimientos que adquirimos, o algo así, maestra. Sí, es cualquier práctica que sea formativa, o sea, que va a ejercer en nosotros o de generación en generación también la transformación pues de elementos ya sea culturales o elementos personales. También pues entendemos que nada por educación como un conjunto de relaciones donde se pueden entretejer diferentes disciplinas. Y obviamente en educación, pues estas disciplinas o estas prácticas que son formativas nos llevan a un objetivo, un objetivo educativo a todos, ¿verdad? Esta práctica pues nos involucra procesos que describen las estrategias de enseñanza, las características de los aprendizajes de los estudiantes y la evaluación de los logros de cada uno de ellos. ¿Por qué hablamos de educación y terapia si estábamos hablando de personalidad? Porque para eso también requerimos nosotros tener cierto conocimiento acerca de simplemente el concepto de educación, porque nos permite ser partícipes esto ya en su círculo educativo a ustedes, en su círculo, no nada más el social, el educativo, también nos permite a nosotros reevaluar si estamos dentro del grupo. Nosotros tenemos un objetivo como grupo, pero cada uno de ustedes, de acuerdo a su personalidad, lo está desarrollando y lo está llevando a cabo como es usted en persona, como es de sus habilidades, su conocimiento y también de su forma de ver cómo es la educación, ¿verdad? Y si hablamos de terapia, pues este es más que el proceso mediante el cual se aplican aquí los métodos, las técnicas y unos procedimientos validados por la comunidad científica y profesional
¿Qué quiero decir con esto? Que deben de estar validados, ya estudiados previamente. Y la terapia delimita el problema de los problemas o los identifica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Los analiza y nos permite diseñar un plan de intervención adecuado a cada caso. También hablamos de terapia porque tenemos que redefinir estos aspectos porque en la personalidad, más que ustedes ya son estudiantes de psicología, redefinirlos para tener en cuenta y poder visualizar su personalidad, reevaluar su personalidad y cómo a través de ustedes de su personalidad están fungiendo como parte de este grupo, como parte de este grupo social, como parte del grupo familiar, como parte de su grupo interno, ¿verdad? Y redefinirnos tal vez si estamos, si nos está funcionando el pertenecer a este grupo, qué papel estoy jugando yo como integrante de este grupo, si estoy nada más en este grupo por seguir la corriente, o porque hay objetivos que son a largo plazo, o porque yo tengo objetivos en conjunto, sin embargo no estoy al 100% comprometida con el grupo. O sea, desde ahí vamos partiendo estas definiciones porque necesitamos o es simplemente necesario tener esa evaluación, ¿verdad? A ver, les voy a tratar de compartir. A ver si no me saca. A ver, es que voy a cerrar unas... Ahí, maestra, ¿eh? Mande. Si no, ya le dejé el mensaje ahí. Sí, muy bien. Y es que realmente ahorita antes de entrar a la clase también estaba en la plataforma y batallé tantito para entrar, pero les voy a tratar de compartirles para que también vean. Sí, está lenta la plataforma, ¿eh? Sí. Sí, se está batallando, maestra. De hecho, yo no pude ver los temas que vamos a ver hoy. No logré verlos. A mí no me deja entrar. No, se está batallando mucho. ¿Ya tiene días así? A ver, pueden observar. Sí, ya tiene días así que está. Sí. Que no. Sí, pues aquí no queda más que yo creo que se está reestructurando y hay que tener un poquito más de paciencia en ese aspecto, ¿verdad? No nos queda más porque pues si nos desesperamos aquí no vamos a lograr mucho. ¿Sí alcanzan a apreciar? Sí. Ahora sí alcanzan a apreciarlo. Déjenme sí, maestra. Hago en pantalla general. Le digo, yo pensé también que era mi máquina, porque como les digo, está un poquito lenta por ese aspecto que les mencioné, pero ya vi que era la plataforma y también tiene ciertos detalles de mi equipo, ¿verdad? Bueno, entonces, hablábamos sobre este aspecto de que nosotros tenemos que definir bien nuestra personalidad y para eso tomar en cuenta estas definiciones o estos conceptos que viene siendo terapia. ¿Terapia por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con esos elementos. Y educación, ¿por qué? Porque estamos en el proceso y estamos formando parte de este proceso formativo que los está llevando, no nada más en esta materia, sino con las demás materias que ustedes llevan. Otro elemento también del grupo nos habla sobre el grupo y pues versus masa. ¿Por qué versus masa? Porque hablamos la clase pasada que pues el grupo definido así pues como una unidad social, ¿verdad? Que está por lo menos constituido por dos o más personas. Que tienen esa interdependencia, pero que en cuanto a la posición social, el papel que desempeñan es en conjunto, es por adhesión, es por estar ellos en conjunto, por tener algunos de las metas objetivos, ya sea a largo o a corto plazo, igual. También comparten normas sociales que regulan su perfil. ¿Alguien tiene el micro
activado, ¿verdad? Se escucha como un ruido. También dentro de estos, pues están los grupos formales, los grupos informales. Pertenecemos a muchos grupos al mismo tiempo, ya comentábamos hace un momento. Cada uno tiene sus propias reglas y cada persona adquiere un papel en cada grupo. También mencionábamos el papel que juega cada uno de ustedes en los diferentes tipos de grupos en los que ustedes están en función. Y pues se llama grupo a la pertenencia o esa referencia. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de masas? Ya hablando, pues así muy rápidamente les menciono lo de grupo porque ya lo vimos la clase pasada, pero es como volver a refrescarnos de lo que ya hemos visto. Un grupo pues se forma cuando existen las mismas expectativas, esos objetivos, cuando tienes un problema, cuando tienes esa necesidad, tienes pues ya sea ganas de divertirte, tienes una distinción social, obviamente también para ganarse la vida. ¿Cuál es este tipo de grupo? ¿Cuál es el grupo? Pues el grupo laboral, ¿verdad? Porque tienes la necesidad, estás trabajando, necesitas estar dentro de ese grupo laboral. Pero cada grupo se espera, bueno, cuando estás en un grupo, esas personas, los integrantes de esas personas esperan algo de ti. También tú esperas algo de ellos. Y hablábamos en la clase pasada de los roles o los papeles que tú tienes que desempeñar, que a lo mejor dentro de un grupo siempre hay un líder, siempre hay la persona que es más organizada, o hay las personas que siempre dicen, no, pues que se haga lo que la mayoría diga, o siempre hay personas que si nos vamos a organizar para hacer eso, no, pues yo traigo esto, las que siempre están a disposición, las personas que son un poco negativas, que no les parece nada. Si les das una idea, no les parece nada, o que, ay, mejor esto no, mejor esto sí, o hagámoslo de esta manera. Siempre ustedes dentro de su grupo, si se ponen a analizar grupo social, grupo educativo, grupo laboral, ustedes juegan un rol, juegan un papel. Ya ustedes, cada uno de ustedes van a identificar cuál es el rol que juegan dentro de sus diferentes tipos de grupos, ya sea escolar, social, familiar. Entonces, y ya a esto nos referimos con grupo y son los papeles que jugamos de diario, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de una gran cantidad de personas, no es, por ejemplo, suficiente formar un grupo. A esto ya no se le llama grupo, porque ya se le llama masa, porque tienen a lo mejor un objetivo, pero solamente uno, el que los reúna, por ejemplo, en un concierto. Eso ya no es un grupo, es una masa. Hay diferentes grupos dentro de ellos, de ese asistentes a conciertos, pero todos conforman una masa. Es nada más la diferencia de ellos, en cuanto a grupo y en cuanto a una masa, ¿verdad? Y pues ya si hablamos, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de lo que es masa, aparte del que ya les comenté? Por ejemplo, maestra, cuando son las elecciones, ¿no? Que empieza, por ejemplo, el representante de algún grupo político y que asisten muchísimas personas a las reuniones que hacen. No sé mucho de política, no sé mucho de política, pero he visto pues donde se reúne muchísima gente, por ejemplo, grupo del PRI, del PAN, cosas así. Sí es. Ya hablando de movimientos de muchas personas, ¿verdad? Tanto de reuniones de muchas personas. Mande. Digo que las reuniones, por ejemplo, en una escuela, una quinceañera, festejos donde se junta mucha gente, normalmente podría ser. Claro, así es, porque por ejemplo, si vamos a una fiesta, si los invitan a una quinceañera, por decirlo de una manera, hay personas que llevan el objetivo de ir en pequeños grupos. ¿A qué van? A divertirse, a bailar. Otros, ¿a qué van? Van a comer y ya nos vamos porque tenemos cosas que hacer. Otras personas van con sus respectivas parejas a tener una cita. Otras personas van por ese compromiso social. Sin embargo, todos esos pequeños grupos están reunidos en un mismo lugar. Ahí diferenciamos cuando ya es un grupo o cuando ya es un concierto, ¿verdad? Aunque los una el mismo
la misma situación, ya sea un concierto, una fiesta, un meeting, o inclusive otros eventos, por decirlo o mencionarlo de alguna manera. Muy bien, chicas. Si alcanzan a ver, no se mira borroso ni nada, porque de repente como que me titila la pantalla. Se mira clarito. Ah, muy bien, muy bien. Es mi máquina entonces. Bueno, hablemos también en esta misma unidad. Vamos a hablar sobre el enfoque dinámico del grupo. Mencionamos algunas características del grupo y todo lo que lleva el estar en el grupo, el pertenecer a los grupos, la clase pasada. Sin embargo, hoy vamos a tratar de redefinir un poquito más de acuerdo a los teóricos que manejan pues los conceptos o las concepciones de lo que es el grupo, ¿verdad? Pues tenemos pues no podemos enlistar a todos los que hay, pero tenemos los más principales que han venido trabajando acerca del aspecto o el enfoque dinámico de los grupos, que viene siendo John Dewey, Sigmund Freud y Bion también, porque Dewey nos mencionaba que toda auténtica educación es efectuada mediante ¿qué? Mediante la experiencia personal. Él decía que el aprendizaje es activo, genera cambios en las personas y pues obviamente tú al cambiar, tú vas a hacer el cambio en tu entorno, en donde tú estés socializando, en donde tú te estés desarrollando y pues que no solamente se va a quedar en tu interior lo que tú estás experimentando o los conocimientos que tú tienes, sino que se utiliza y transforma tanto físicamente tus ambientes, tanto los sociales también. O sea, a medida que tú como persona vas transformando también tu entorno. Obviamente, los grupos en los que tú participas también. Mientras que Sigmund Freud ya nos habla más del psicoanálisis porque pues es el padre del psicoanálisis, toda perspectiva que él tenga viene desde el psicoanálisis. Él enfoca sus relaciones más en los otros sobre el individuo, ¿verdad? Sobre la influencia que nosotros tenemos acerca de las personas, pudiendo afirmar que el otro aparece integrado. Ya vean, ya sea por una atracción, por un odio, por un amor, o muerte, pero tenemos esa integración. Nosotros nos integramos en esa vida anímica, como decimos. No sé por qué muchas veces estamos en unos grupos que no nos hacen la vida positivamente o nos dejan consecuencias negativas. Sin embargo, hay un aspecto que no he trabajado en mi personalidad, no he trabajado en mi persona. Entonces, sigo perteneciendo a ese grupo, sigo estando, decido yo como persona estar ahí, aunque tenga consecuencias negativas, ¿verdad? Porque ya aquí en estos aspectos, él menciona que el comportamiento colectivo está un poquito más, está influenciado por las personas sobre el individuo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, va a haber integrantes en los grupos en los que son más fácilmente de influenciar. Se ve mucho, esos aspectos se ven mucho en algunas iglesias, en algunos lugares donde pues te influencias por los que son personas que saben, tienen mucho dominio acerca del conocimiento de Biblias, tienen mucho conocimiento sobre esos temas, aspectos. Hay personas hay individuos que necesitan o están carentes de esa necesidad de paz interior, que quien venga a hablarles, por decirlo de alguna manera bonito, van a creer lo que esas personas que tienen ese dominio y que saben influenciar a las personas que están carentes de esta necesidad, pues ya los envuelven para que sean partícipes dentro de sus grupos. Es uno de los ejemplos, ¿verdad? Pero también de esas personas que son muy buenas para vender, que tú no tienes dinero, no tienes nada, o sea, no tienes muchas deudas, pero hay personas que llegan contigo y te quieren ofrecer un producto. Ese es el objetivo de él, pero tú te quieren ofrecer un producto y tú por más que digas que no, de pronto no te das cuenta cuando ya le estás aceptando ese producto, porque sabe ese es el comportamiento de esa persona o ese tipo de personas. Está muy bien definido y pues es una influencia, ¿verdad?
que va a tener sobre ti si no tienes esa personalidad, definida, que como menciona Sigmund Freud, son relaciones de individuo sobre otro individuo simplemente, que pueden afirmarse que el otro aparece para que se integre a su grupo. Mientras que, pues ya Bion nos hablaba sobre el desarrollo de un grupo, él nos dice que tiene semejanzas en el desarrollo psicoanalítico y social, porque él ya lo relaciona no tanto del psicoanálisis, sino que de una manera más social de la persona. Él no habla tanto del psicoanálisis de la persona, pero de su mundo y su experiencia sí. Además, pues de que Bion dice que estos deseos, esta forma de este desarrollo es algo inconsciente en la persona. Se refiere pues a lo esencial, las dimensiones de la intimidad, de orientación frente a la autoridad. En realidad, pues más que nada los problemas que cada uno trae consigo mismo desde su propia socialización y aquí sobre su propia experiencia. La experiencia de cada persona es como dicen coloquialmente, uno opina o hace las cosas a como te fue en la feria, ¿verdad? Tienes tu opinión de acuerdo a la experiencia que tú has vivido, sea de parte o de tu mundo social, o sea desde las primeras etapas de tu desarrollo. Entonces, es importante pues verificar estas aportaciones, otros puntos de vista de estos teóricos. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener esa base, tenemos que aparte de verificarla también pues nosotros hacer ese trabajo interno, ¿verdad? De decir, bueno, mi personalidad es definida de tal manera, estoy siendo partícipe activamente en el grupo en el que estoy, o solamente estoy en ese grupo siguiéndoles la corriente, o no soy partícipe, o a lo mejor, como dicen, estoy siendo esa parte negativa que está influenciando a las personas a pertenecer a este grupo, aunque ya no tengan esas personas a quien yo influencio, ya no tengan el mismo objetivo que yo, porque suele pasar también eso. ¿Y por qué les menciono esto? Porque aquí es donde vienen los problemas porque aquí así como también tenemos cosas positivas, tenemos cosas negativas en el proceso de formación de los grupos. Si hablamos de un inicial, ¿a qué podemos referirnos? A ver, ¿quién quiere participar? Pues es la persona que lleva el control, por ejemplo, de un equipo. Así es. Y dentro de por ejemplo, este grupo, este jefe inicial, podemos identificar algo sumamente importante dentro de cualquier grupo, en todos los tipos o formas de grupo a las que usted pertenece, es la forma o el rol del líder, ¿verdad? Que tiene esa facilidad para liderar un grupo. Todos tienen la facilidad de liderar un grupo. ¿Ustedes qué opinan? Que no. Yo opino que no. ¿Por qué? Yo opino que no. Porque no todos tienen el liderazgo, de convencer al grupo, de que lo sigan, no todos. Porque se lo proponen, sí, ¿no? Yo digo que sí. Yo digo que si se lo proponen, sí puede ser un líder. Puede ser, sí podemos. Yo en lo personal, yo creo que hay personas que tienen esa facilidad, pero hay personas que nos cuesta más trabajo. Y para las que nos cuesta más trabajo, pues sería trabajar sobre esos aspectos, ¿verdad? Pero en sí, todos somos humanos, todos somos tenemos esas herramientas, sin embargo, no las sabemos aprovechar o no las queremos desarrollar como tal. Pero para esto, para liderar un grupo, implica que algo que pues los seres humanos como que le rehúsan o no pues les cuesta un poco poner en práctica, que es responsabilizarse por otra persona, ¿verdad? Tú tienes un hijo, es tu responsabilidad, pero pues es tuyo, ¿verdad?
pero si tú vas y trabajas, tu compañero a lo mejor, tú lo ves como compañero, pero no lo ves como tu responsabilidad. Entonces, es eso, responsabilizarnos, tanto de otra persona, tanto de lo que hacemos. De que si somos, al liderar un grupo, tiene que responsabilizarse de si lo hizo bien, está avanzando el grupo, están obteniendo esos objetivos, o si lo hizo o lo están haciendo de alguna manera mal, pues toda la responsabilidad va a caer sobre el jefe o la persona, el grupo, el que está liderando el grupo, ¿verdad? Entonces ahí, pues, hay personas que sí tienen esa habilidad y esa capacidad, tienen por cumplir ese rol. ¿Por qué? Porque tiene cualidades naturales de líder, porque es responsable, porque acepta los errores, porque sabe persuadir a los compañeros, porque sabe guiar ese grupo, porque sabe motivarlos, porque es una persona organizada también, y ¿por qué no? Porque él, más que nada, es consciente del poder que él tiene, porque todo líder, todo jefe inicial tiene un poder, pero en muchas ocasiones, por más que tengas todas esas características de ser responsable, de ser paciente, porque también se necesita mucha paciencia, no saben manejar ese poder. Y cuando no sabes manejar ese poder, pues vas cometiendo ciertos errores, ¿verdad? Esta es una habilidad muy particular en las personas que juegan el rol de líder en un grupo, porque obviamente un grupo, en un líder, él siempre maneja que tanto cosas económicas, información extracurricular, y pues, por ejemplo, cómo se va a buscar la forma de cómo va a dirigir y desarrollar su grupo, ya sea de una manera que funcione positiva o negativamente también, de acuerdo a sus objetivos. Y hablando pues obviamente del jefe inicial, aquí pues, y del líder, el liderazgo por su grado de jerarquía, nos habla de 4 tipos o formas de líder. Que el líder autoritario, aquí les mencionaba, que va a ser un líder que sea de forma más así como que más mandón, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque tal vez no sea grosera la persona, pero en su actitud, en su forma de expresar, él no permite, ese tipo de personas o ese tipo de líder, que es el autoritario, no permite el acercamiento hacia las personas, no permite, marca su raya muy rápido con los otros miembros del grupo. Aquí, este tipo de líderes buscan mucho o se benefician mucho de ellos, las instituciones militares, las policiales, fomentan este tipo de líderes, pero también se encuentran en otras organizaciones como por ejemplo con esta misma característica personal. También se ve mucho a las personas que trabajan de guardias, las personas que tienen o que van a tener a su cargo a un número grande de trabajadores también. Y pues también existe otro tipo que es el líder participativo o democrático. Él es el que siempre te está invitando, tienes buenas ideas, coméntalo, o el que siempre te está motivando a que tú como trabajador o como partícipe del grupo aportes más de lo que tú reflejas ante el grupo, porque él sabe que tus aportes son importantes. No nada más de un solo miembro del equipo, sino que de todos. Él confía y sabe de las características que tiene cada integrante de su grupo y sabe que cada uno de ellos es importante y siempre los va a motivar, y para él siempre va a ser igual. Siempre todos los integrantes son iguales y tienen el mismo valor. Cada uno cuenta con esa habilidad o capacidad para estar en este grupo y siempre te está animando en ese aspecto. Obviamente sin perder el objetivo general que el grupo tiene, ¿verdad?
pero es un poquito más así participativo, más de que yo no tengo preferencias y para mí todos son iguales. Mientras que el líder servidor procura proveer de recursos a los demás miembros para que se sientan un poquito más apoyados y que puedan realizar todas sus tareas. De esta forma, pues pueden alcanzar más rápido el objetivo, porque pasa mucho por ejemplo, cuando están en fábricas, en trabajos así como de plantas y en los que siempre hay un supervisor, hay un encargado de cierta área y así. Entonces pasa mucho que los obreros como tal tienen cierta información. Los supervisores o los ayudantes de esa área o encargados de esa área tienen otra información que entre ellos mismos no se comunican. Pero este líder servidor es abierto en sí con todas las personas. Él desde puede manejar esa información tanto con un obrero, con una persona encargada del área o con un supervisor o entre iguales. Él procura que todos todos tengan la habilidad, la capacidad para lo que ellos están trabajando o lo que están formando. Y obviamente para poder cumplir un objetivo como tal, ¿verdad? Mientras que el líder ya pasivo, pues no se comunica con las personas, no hace nada por fomentar la participación y la productividad. En general conducen al fracaso. Se ve mucho también en las empresas, digo, en las maquilas, que si te enfermas, si por ejemplo tu jefe de sector o tu jefe de área, si te enfermas y le dices, está bien, o sea, estás enfermo, pero pasa una segunda vez o otro integrante y ya son un poquito más pasivos y ya te dicen, no, pues no me interesa si estás enfermo, no me interesa si eso y aquello, tienes que presentarte a trabajar, si no, pues puedes presentar tu renuncia. O sea, nadie es indispensable. De esa manera pueden verlo cuando son los líderes pasivos, porque él no se sienta a dialogar con sus subordinados, vaya. Y tampoco, obviamente, si no se sienta a dialogar, no va a entender la situación de ese trabajador o ese participante del grupo que también es parte de él. Y otro aspecto que pues como decimos, el liderazgo siempre es importante. Todos podemos tener esa función, pero cuando existe la falta de liderazgo, ya es como un problema más común, porque pues puede terminar, un solo líder puede terminar condicionando la trayectoria de la empresa o el desarrollo de los proyectos. El líder no tiene una posición clara y no sabe ni por dónde va a llevar al grupo. O sea, él acepta todo lo que le digan los demás, sus iguales, porque siempre va a haber un líder arriba de otro líder, de otro grupo. Entonces, si en algún lugar, en una empresa, por decirlo de una manera, tus derechos de trabajador no están siendo respetados, a ese tipo de personas que no tienen liderazgo, más sin embargo quieren seguir en el rol del liderazgo por los beneficios, a esas personas no les interesa el bienestar de los demás integrantes de su grupo. ¿Por qué? Porque igual van a hacer lo que la empresa considere, o sea, prefieren no meter las manos al fuego por los demás integrantes de su grupo, porque al igual que un médico, un arquitecto, se prepara para ejercer su profesión. Alguien que esté en la posición de líder también tiene que capacitarse para eso. O sea, tú para ser un líder tienes que prepararte. Tienes la habilidad tal vez, tienes la capacidad. Hay unos que no ocupan ni tanta preparación para ser un líder, porque ya traen esa característica, esa habilidad muy definida de acuerdo pues a sus vivencias, el desarrollo que tuvo desde pequeño, cómo fueron fomentadas, pero hay personas que realmente no, pero también tienes que prepararte para eso, ¿verdad? A ver, ¿alguien que quiera participar?
¿Cómo ven? ¿Pueden ustedes identificar en sus círculos sociales, en sus círculos, en sus grupos, algún líder o estos tipos de líderes que mencionamos? Porque supongo que todos ya laboran o tienen experiencias, no nada más en el mundo laboral, sino pues también en los diferentes grupos de estudio social, familiar. A ver, ¿alguien desea participar? Pues sí, maestra, bueno, al menos en mi caso, ya se estaba conformando, ya el líder casi nada más para él sacaba, puro beneficio para él. Y pues lo que hicimos fue, conformamos otro sindicato. Nos salimos del sindicato, conformamos otro, porque ese ya estaba muy amañado y casi, pues, beneficios que hacía nada más era para él y para tres o cuatro personas que tenía alrededor. Los beneficios que sacaba nada más, y a uno lo dejaba afuera. Y ese es el poder que tienen los integrantes del grupo, que en ocasiones ven a la gente, a la mano obrera o ven a los trabajadores que ya están en el proceso de decir, no, pues yo soy, los líderes que tienen que creen que tienen ese poder, pero no saben manejar ese poder, pues no saben o no sí saben, pero no son conscientes de todo el poder que tiene un grupo o los integrantes de ese grupo. Incluso cuando tú les dices las verdades que, bueno, al menos yo, que le dije la verdad en la cara y le dije lo que era y esto, pues me dejó de hablar. Le dije, pues bueno, le dije, pues la verdad le caló, pues lo siento mucho, pero pues yo no voy a estar con una persona de este tipo que nada más saca beneficios para 2 que 3 personas. Se supone, le dije, que un líder tiene que sacar beneficios, pero para todos. Si, ejemplo, si tú sacas un peso, lo tienes que repartir, ese peso lo tienes que dar en centavos o en 5 para todos. No nada más para 2 que 3. Y luego, en ese tipo de ejemplos se ven más en esos aspectos, ¿verdad? En los grupos obreros. Pero pues también sucede en los escolares, también sucede en su vida familiar, también sucede. Pero es más evidente en los grupos de trabajo, ¿verdad? La política. Exactamente, también en la política. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más? Pues en la política, maestra, como le decía, sí, es una de las partes donde se ve más, o es más evidente. Otra es, por ejemplo, en el ámbito educativo, me ha tocado en directores, ahorita que estaba hablando de liderazgo, el líder que obviamente o clásicamente no le interesan los demás. A veces llegan apoyos o, bueno, vaya, que ofrecen algo para las escuelas y él prefiere no ir, no le interesa. ¿Por qué? Porque el bienestar no va a ser para él, sino para la comunidad educativa. Así es. Muy frecuentemente pasa eso. Sí, y de hecho pasa muy de seguido, más de lo que debería de pasar. Sin embargo, pues como mencionamos ahorita un momento, llega un momento en que los integrantes del grupo pues se cansan, se dan cuenta, ven, observan y pues también tienden ya, por decirlo de alguna manera, a derrocar al líder, ¿verdad? Porque no está realizando su función o la función que debería, y no por falta de recursos personales, decir, no sé las funciones que tengo que desarrollar, sino porque realmente no le interesa, porque no quiere o porque no ve, aquí ya no es tanto por sus beneficios, sino porque realmente no lo quiere hacer, o sea, no desea hacerlo. Pues. Así es. No le conviene lo que están pasando y ya se hacen la vista gorda ellos. Así es. Muy bien, chicas. Entonces, también ya hablando pues pues no dejando atrás, sino pasando a otro punto que también vamos a tocar el día de hoy, es los grupos voluntarios e involuntarios, porque en esta podemos reflejar las personas
en los grupos voluntarios las personas no son obligadas a participar. No, por ejemplo, sino que ellos van porque ellos quieren, o sea, ellos quieren participar en ello, o sea, nadie te obliga, no te amenazan porque, ay, si no vas, te vamos a quitar esto, o si no vas, no vas a tener este beneficio, o si no me apoyas, no tengo tu voto, o sea, ya no te voy a dar este beneficio, o no voy a apoyar tus ideas, no voy a apoyar, no nada más tus ideas, no voy a apoyar tus futuros trabajos, no voy a apoyar tu postura, o no te voy a apoyar de una manera personal. Entonces, que los grupos involuntarios son aquellos de las personas que han sido escogidas para pertenecer, que no han sido, escogidas para pertenecer a eso, sino que van por obligación. Por ejemplo, un soldado que llaman a la guerra, pues él va a ir porque está citado, y si no va, pues lo van a arrestar. Entonces tiene que participar, tiene que ser partícipe de ello también. También igual cuando hace su servicio militar, igual los muchachos a lo mejor no son obligados como tal 100%, pero están obligados de una manera más moral, porque si quiere él tener en un futuro, ¿verdad? Un trabajo más digno, un trabajo más, es un elemento que les va a servir para abrirle las puertas a un mundo de posibilidades en cuanto a trabajos o carreras profesionales en el que él futuramente vaya a desarrollarse, porque ahora más que nada en la actualidad te piden muchos requisitos tanto para darte un trabajo de manera formal o un trabajo eventual, también te piden muchos requisitos, y uno de los requisitos es también contar con tu cartilla militar. En el caso de los varones, ¿verdad? Ya las mujeres son un poquito más porque ellas quieren pertenecer a ello. Pero eso no les quita el mérito de la participación en ello. Entonces, en estos dos grupos no podemos diferenciarlos porque, por ejemplo, ustedes creen que ustedes estén aquí en este grupo siendo partícipes de esta carrera, de este semestre, de esta materia, ¿son un grupo voluntario o involuntarios? Somos voluntarios. Así es, ustedes son un grupo voluntario. ¿Por qué? Porque ustedes están decidiendo estar aquí. Ustedes nadie los convenció, nadie los obligó, a lo mejor están de manera personal y porque también hay una necesidad, ¿verdad? Tienen ese objetivo, pero nadie te llevó a la fuerza que tú te inscribieras, nadie te estuvo presionando para que pagaras la colegiatura, nadie te estuvo, bueno, a lo mejor la institución, pero cuando iniciabas, pues cuando tomaste la decisión de pertenecer a un grupo de psicología, tanto por la elección de la carrera, tanto por también la elección de la institución y la elección de la modalidad también, ¿verdad? Porque pues hay varias modalidades y hay varias instituciones que a lo mejor también pueden ofrecer esta carrera. Pero pues fue una elección de usted, fue voluntario pertenecer, de manera voluntaria pertenecer a este tipo de grupos. Y pues ya si hablamos ya de la composición del grupo, que son más que nada las características de las personas, que incluye pues su número, sus características demográficas, sus opiniones, lo que ustedes creen, tus características personales, las distintas formas de medir las características. Según Moreland, también lo hablamos la clase pasada, existen distintos modos de considerar la posición de grupos a partir de que, pues, estas características, pues, tus características personales, las formas que tú tienes de medir también esas características, la perspectiva a la hora de enfocar tu composición o tu forma de ver la composición del grupo. Por ejemplo, de un modo, pues ya pues en el contexto, ¿verdad? En el que pues se dan ciertos procesos que se ven moderados por aquellas personas y que pues se tomen a los individuos y no al grupo como tal. La composición como causa tiene que en esos efectos determinados procesos de grupos, tiene que ser partícipes dentro de ellos, ¿verdad? Es la composición de un grupo. Y pues también a esto se une
el tamaño del grupo, porque los efectos de la composición de grupo pues vienen de ahí también. Es una característica que juega parte de ello. Y pues en el tamaño del grupo pues tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, porque cuando está formado un grupo y van sumándose más integrantes a ese grupo, los grupos tienen a su disposición más recursos, más tiempo, más energía, están dedicados un poquito más a las actividades de grupo y pues también más responsabilidades porque tienen que obtener esos recursos tanto económicos y expertos para consultar determinados problemas. Y también pues plantearse metas más ambiciosas que existen o que pueden existir dentro de este grupo. Esas son las ventajas de que el grupo vaya aumentando de integrantes en cuanto a tamaños, ¿verdad? Pero también existen las desventajas, que son los problemas de comunicación, de confusión en la asignación de tareas, se dan más los problemas de coordinación, la pérdida de motivación, pues debido a la reducción social del esfuerzo, más conflicto o menos cooperación, y pues las conductas antinormativas, menos participación y menos satisfacción. ¿Por qué hablamos de ello? Porque la vez pasada estábamos comentando sobre qué pasaría o cómo verían ustedes que ahorita que están ustedes en el cuarto semestre, ¿qué pasaría con el grupo? ¿Habría una diferencia si entraran, póngale que 2 o 3 integrantes nuevos al grupo? ¿Cómo los visualizarían ustedes? ¿Cómo creen que su grupo visualizaría a esos nuevos integrantes? Porque ahí, en este ejemplo que les pongo, esta pregunta que les hago, se pueden apreciar estas ventajas y desventajas en el tamaño de los grupos. A ver, ¿alguien desea participar? Nadie. Alguien participó también con ese ejemplo la vez pasada, no recuerdo quién, la verdad. ¿Cómo iban ustedes a ver a ese integrante nuevo del grupo? Pues para empezar iban a ser los nuevos, ¿no? Del grupo. Exactamente, vimos ese punto muy importante que daban el ejemplo de que si cuando ustedes al momento de querer identificarse, que estén preguntándose quién es esta persona y ustedes todo el tiempo, es el nuevo, es el que acaba de entrar, es el que se acaba de enterar, es el nuevo, y él no iba a dejar de serlo hasta que ya él fuera formada parte de una manera más formal del grupo o fuera aceptado por el grupo. O que entre otro. Así es, o que entre otro que tenga el lugar de él. Y no nada más en este grupo pasa, también pasa, por ejemplo, en los grupos en los grupos de danza, por decirlo de una manera. Alguien comentó ese grupo, ese aspecto también del grupo de danza, no me acuerdo quién, que decía que no sabía bailar, pero ella estaba formando parte de ese grupo. Y ya le comentaban que aunque sea ella hiciera la ropa de los integrantes del grupo o se dedicara a ese aspecto, pero formaría parte del grupo. Pues. Yo dije, maestra, porque yo no sé bailar. Sí, recuerdo que alguien lo comentó. Entonces, aquí podemos diferenciar para los vestuarios. Así es. Entonces, aquí podemos diferenciar estos aspectos, pues, porque si entran integrantes nuevos y el grupo se va haciendo un poquito más grande, por decirlo de alguna manera, pues no se van a poder comunicar, no va a ocurrir esa sinergia de comunicación que ya existía entre ustedes, ¿verdad? Además, pues van a dar esos problemas de coordinación, tal vez vayan a afectarles un poco, pero pues igual, si ese nuevo integrante o esos nuevos integrantes de grupo, en el grupo están comprometidos con el objetivo inicial o general que tiene el estar conformando su grupo, pues probablemente sería cuestión de tiempo nada más para que se vaya adaptando y que el grupo lo vaya aceptando como tal, ¿verdad? Y pues ahora sí, vamos a hablar aquí.
Les comentaba la clase pasada también que les dije, ¿se acuerdan? Vamos a ver estas definiciones porque más adelante vamos a ver unos autores que nos están hablando más sobre el desarrollo de estos puntos. Entonces, ahora es importante que de estos puntos pongamos un poquito ahí como que más de atención porque si vienen nuevas definiciones y que son todos ellos los que hablan de manera más sistemática de la clasificación de los grupos, porque obviamente que para ellos también pues son a lo mejor algunos son pioneros en cuanto a el estudio de la clasificación de los grupos, en cuanto formaron también nuevas definiciones en las que permite o nos permite a nosotros tener ese conocimiento acerca de cómo se forman los grupos, cómo se clasifican, o ellos mismos fueron aportando cómo clasificarlos cuando en su momento todavía no se daba la clasificación de ello o no se estudiaba como tal, ¿verdad? Porque pues recuerden, para todos estos temas siempre tuvo que haber un pionero, siempre tuvo que haber una persona que decidió estudiar estos aspectos. O a lo mejor es estudiar los grupos, ponerle más atención, observarlos y también realizar experimentos acerca de este tema. Y pues uno de los primeros y más mencionados es Bernard Bergson, de 1912 a 1979. Él principalmente dividió a un grupo o los grupos los dividió en primarios y en derivados o secundarios. Él se refería que en los grupos primarios, que es más una organización de relaciones personales directas en la que se seleccionaban pues la personalidad o la conducta de los individuos desde los primeros años, que viene siendo, por ejemplo, se seleccionaba cuando apenas está empezando a desarrollarse la personalidad de las personas. Mientras que en el grupo derivado o grupos secundarios adquieren más relaciones, son más relaciones directas o indirectas de los individuos, porque estas abarcan todas las formas de agrupación que ya existen en los primarios. Por ejemplo, ¿qué sería un grupo primario? ¿Quiénes serían grupos primarios? Si ya hablamos de ejemplos. La familia. Exactamente, porque empieza les caracteriza por la formación de su personalidad de los primeros inicios de su desarrollo. Y ya pues ya todos los demás que tú vayas formando a través del tiempo, a través de tus experiencias en el entorno, ya serían los secundarios. En los grupos de contacto directo, pues nos habla de los racionales, contacto directo racional, que viene siendo los de tipo genéticos, los clubes y asociaciones con fines fijados ya previamente, las asambleas deliberantes, grupos de discusión, clases para instrucción y pues el auditorio. ¿Por qué hablamos acerca de ellos? Porque son como características que ellos acuñan para dentro de esta división entre los grupos que vimos ahorita, el grupo primario, el grupo derivado o secundario. Nos vamos a ir así, ya ven el tiempo, las 8:16. Pero pues igual, no se preocupen, esta información la vimos de alguna manera la clase pasada, pero también les voy a pasar los materiales para que puedan ustedes darles una leída también. Los grupos de contacto directo o no racionales, ellos nos hablan sobre que son menos permanentes y se organizan por gestión o sobre una base no racional o irracional. Por ejemplo, aquí nos habla sobre los semiclubes, sobre las reuniones y manifestaciones, las multitudes el motín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son no tienen la permanencia, no van a estar para siempre, pues no por mucho tiempo. Cambian con mucha frecuencia, tanto de miembros también de algunos objetivos que no son tan específicos. Y pues tienen intereses, los intereses
centrados en rituales de relaciones sociales, o sea, solamente por diversión, por moda, por comidas y así. Y pues también por elementos de discusión tienden a ser un poquito más reducidos porque la comunicación de actitudes es un poquito más emotiva, tanto en las fiestas o también en los semiclubes, dependiendo las personas, ¿verdad? Dependiendo del círculo social en el que tú te encuentres. Y pues en los motines donde integran una multitud que pues muchas personas están en esa multitud o en esos motines por curiosidad. El motín domina sobre todo la emoción, trabaja sobre eso porque hace que los miembros pierdan la inhibición racional. Y pues ya refiriéndonos a los grupos ya secundarios, pues tienen una organización más formal, se reúnen dentro de un lugar o contexto particular, la cohesión de grupo depende del objetivo que es compartido y no es afectivo entre sus miembros, que viene siendo, por ejemplo, los grupos de trabajo, sus grupos escolares, y pues no es necesario que todos los integrantes de un grupo secundario están en el mismo tiempo, en el mismo lugar o en el mismo espacio físico, ¿verdad? Los obreros de una fábrica son un grupo secundario. ¿Por qué? Porque ellos generalmente trabajan en distintos turnos, no coinciden en el tiempo, pero sí en el mismo lugar. Y están llevando a cabo un objetivo muy general, cada uno desde su aspecto o su labor, ¿verdad? O su trabajo, su responsabilidad. Los grupos secundarios obligan a cumplir con las normas, por ejemplo, en el caso de los miembros de un club, a cuidar las instalaciones, a pagar la cuota, pero ahí los que son encargados, ¿verdad? No los participantes en ello. Y pues esto es en cuanto a lo que nos habla Bernard Bergson. Él divide los grupos en grupo primario, grupos derivados y secundarios. Acuña grupos de contacto directo y grupos de contacto directo o no racionales y los grupos secundarios. Mientras que Walter Herbert, él definía el grupo como la interacción de los miembros, que es básica para definir un grupo, obviamente. Por tanto, en sentido psicosociológico, es una pluralidad de personas que interaccionan en un contexto dado, más de lo que interaccionan con cualquier otra persona. Él clasifica los grupos también en primarios y secundarios. Un grupo primario para él decía que es relativamente pequeño. Pues como mencionaba el autor anterior, el teórico anterior, perdón, que también era que sus miembros tienen contacto cara a cara, o sea, es más fácil verse, estar en el espacio físico, pues como por ejemplo su familia, ¿verdad? Conviven con ellos de diario y luego, pero ya definiendo que son los secundarios. Ay, perdón, se me va, no les digo que camina. Camina sola me quiere Ya caminar se cansó, sola. maestra, quiere avanzar rápido. Y sí, Maestra, ¿este material no lo va a pasar también? Claro que sí. Por favor. Sí, claro que sí. Y bueno, existen ya dentro de esto de los primarios, pues que es pequeño, sus miembros tienen contacto cara a cara y existe identificación mutua entre sus miembros, los lazos afectivos, obviamente, pues aquí entra más que nada la familia, ¿verdad? Y en los grupos secundarios, pues los miembros están relacionados indirectamente. Parece, o sea, así como muy de una manera general, pareciera lo mismo. Pero dentro de estos grupos secundarios y grupos primarios, estos autores, estos teóricos tenían ciertas diferenciaciones, porque él decía que cara a cara, los grupos primarios cara a cara, para él decía que son artificiales, porque se forman con propósitos que son un poquito más especiales y de manera experimental, y se desintegran después
de lograr la meta, por lo tanto no tienen tanta permanencia como los dos anteriores. También su función son naturales o artificiales, pero están los grupos primarios según al interés de los integrantes del grupo. Aquellos que se refieren mucho a los intereses o actividades, ¿verdad? Mientras que para él, para este autor, los grupos secundarios están según sus intereses, por ejemplo, la muchedumbre o lo público, la manera pública, y pues según su función también muchedumbre contra público, con público, porque aquí cada quien decide, o sea, en los grupos secundarios cada quien decide formar parte de tal grupo o no formar parte del grupo. Mientras que para Cadwin y Sander, ellos definían el grupo como una estructuración que adquiere cierta estabilidad entre los miembros. Opinan que para que pueda hablarse de un grupo es necesario que exista una reunión de 2 o más personas y que dicho grupo tiene alguna o algunas de las siguientes características. Ellos no clasifican el grupo en primarios o secundarios, simplemente hablan de que estando ya en el grupo, para que pueda definirse un grupo como tal, los integrantes deben de contar con las características que son, deben de tener una interacción frecuente, se tienen que reconocer unos a otros como pertenecientes al grupo, que otras personas ajenas al grupo también pueden observarlos, pero pueden también entrar dentro de este grupo, que acepten las mismas normas, se inclinen por temas en común, constituyan una red de papeles entrelazados, se identifiquen como un mismo modelo que rija sus conductas y exprese sus mismos ideales. Que el grupo a cada uno de los integrantes les proporcione recompensas de algún modo. O sea, que cada uno tenga algún beneficio. Y que las metas que deseen alcanzar sean interdependientes, que todos perciban al grupo como una unidad y que actúen de forma similar respecto al ambiente. O sea, como que estos para ellos, para Cadwin y Sander, son importantes que los integrantes de cada grupo cuenten con este aspecto y que pues obviamente lo tengan bien establecido. Ellos hablan sobre grupos de formación espontánea, grupos de designación externa y pues grupos de formación deliberada. ¿A qué nos referimos con formación espontánea? Pues nos referimos a los grupos que se integran de manera natural o por afinidad, por ejemplo, los grupos de amigos, y pues los de designación externa, pues son designados de manera externa por los demás, por compartir alguna característica en común. Aunque, por ejemplo, las personas ni siquiera sepan o estén de acuerdo con ciertas características o fines de este grupo. Mientras que pues ya los grupos de formación deliberada pues son los que se integran con la finalidad de especificar, que especifica el logro determinado del objetivo. Por ejemplo, los grupos de trabajo, los grupos de estudio. Ustedes entran para Cadwin y Sander, ustedes entran en este aspecto que es los grupos de formación deliberada, porque ustedes están aquí, tienen la misma finalidad y tienen esa finalidad en específico de lograr terminar su carrera, de lograr un título, de lograr esta preparación que ustedes están llevando a cabo, ¿verdad? Esta formación. Y pues aquí otro autor que nos habla sobre la clasificación de los grupos es McIver Page. Él nos dice que él consideraba que los grupos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista. ¿Cuáles son esos puntos de vista? Pues de acuerdo al tamaño del grupo, de acuerdo a la interacción del grupo, de acuerdo a los intereses del grupo, de acuerdo a su organización y también pues a cualquier combinación de estos elementos en sí, y proporciona una lista de principales tipos de grupos existentes en la estructura social. Aquí me falta una L. Ahí les dice que la siguiente lista, pero no se las otorgué porque todavía no, porque era extensa y no cabía entre todos. Pero en sí nos habla, esta lista nos viene hablando también sobre
retoma él lo que viene hablando sobre los grupos primarios y los grupos secundarios. De alguna manera también los retoma, pero discierne en algunas características de manera más personal con ellos. Otro autor también que también es muy interesante al hablar de la clasificación de los grupos es Lindgren. Lindgren nos dice nos aportó que los grupos, cita los siguientes grupos que vienen siendo grupo primario y secundario, como ya sus antecesores o sus anteriores teóricos también mencionan ya, pero también dice que hay grupos formales e informales. ¿Cuáles son los formales? Pues los que requieren de una estructura bastante compleja para mantenerse y alcanzar sus objetivos, y los informales, que son grupos de estructuras simples. Y los exclusivos y los inclusivos, en estas dos diferencias. Los exclusivos son aquellos nada más que admiten cierta clase de individuos. Y los inclusivos son aquellos grupos que abren sus puertas a todo el que quiera ser parte de o quiera formar parte de ese grupo. Y también pues los clasifica también entre propios y ajenos. ¿Por qué propios? Porque los propios tienen que tener un profundo sentido de mutua identificación, a tal punto que los miembros se sienten aislados y fuera de lugar cuando no se encuentran en el mismo contexto del grupo. Y los ajenos pues son los grupos que no son aceptados por los demás propios o por los grupos propios, siendo separados por un aumento de la distancia social. Y también otro aspecto para clasificación según Lindgren es los grupos cooperativos y los grupos competitivos. Los cooperativos pues son ahí sus trabajadores o sus miembros trabajan juntos, ellos alcanzan las metas juntos y las aceptan juntos. Mientras que los competitivos, pues en este grupo los individuos procuran obtener ciertas recompensas personales dentro del grupo, aunque como grupo no alcancen un objetivo, a lo mejor algunos integrantes sí van a tener ese beneficio o quieren tener ese beneficio personal de que ellos, de sentirse enriquecidos, ya sea alguna parte monetariamente, en experiencias, inclusive pues a lo mejor también en puestos o nuevos directivos o nuevos rangos, ¿verdad? Aparte de los que ya mencionamos, de estos autores, también los grupos pues pueden se clasifican o son clasificados según su campo de aplicación. ¿Cuáles son estos? En el campo educacional, como ya hemos hablado, ¿verdad? Los grupos escolares, en su campo o clasificación clínico, en lo social, también en los grupos abiertos, grupos de guías, grupos de consejo, grupos de admisión y grupos específicos. ¿Por qué se mencionan así un poco aislados? Porque depende de la formación de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque algunos son perpetuados indefinida o definidamente, porque también algunos se centran en algún objetivo, otros en problemas en común, otros en metas, y algunos de ellos son importantes en estos grupos, son importantes o se forman a partir de problemas o de sentimientos que tienen en común esos miembros y forman un nuevo grupo. Y pues también algunos grupos que siempre están necesitando más integrantes. Y pues los grupos, así que hay grupos que también tienen siempre una necesidad de integrarse, o personas que siempre tienen que estar en cierto grupo social, cierto grupo educativo, en grupo laboral, para poder sentirse un poquito más realizados o para poder sentir que son parte de. Y así, chicas, terminamos la segunda unidad de aprendizaje de esta materia. Son las 8:32, pero
como vimos lo último, fuimos rápidos con la información, pero no se preocupen, les voy a mandar, les voy a pasar también el material, porque pues sí son varios teóricos los que hay que realizar, pero en sí estos teóricos tienden a coincidir en sus deducciones, tienden a coincidir en sus teorías, pero pues ya en cuanto a los trabajos ya experimentales que ellos realizaron para poder trabajar sobre esas definiciones, pues ya fueron apartando ciertas características que según sus planteamientos nos llevan a las composiciones y al desarrollo grupal, ¿verdad? Y obviamente, pues la función que nosotros jugamos dentro de estos grupos, tanto de manera personal o de manera activa o no activa. Y pues no sé si ustedes, como ya habíamos hablado hace un momentito, no sé si ya checaron las actividades que van a trabajar para esta unidad 2 de aprendizaje. Entonces, pues ahí les va también. Pues ahí les va también. Entrar a la plataforma. Sí, pues igual yo también he tenido algunos problemitas ahí para ingresar, pero ¿Cuántas pues, actividades serán, maestra? esas van a ser 2 actividades y el foro académico. Maestra, de la anterior, al fin sí nos puso la otra. Sí se agregó. Les voy a comentar por qué. No porque les quiera dar más trabajo, sino que ya existe una modalidad de cómo se va a evaluar. Entonces, si les dejo un trabajo en la primera unidad nada más, pues se tendría que mover y reevaluar de cómo, la forma en la que se les va a otorgar una calificación. Entonces, serían 2 actividades más el foro académico, porque el foro académico, aunque no les aparece ahí que usted tiene, por ejemplo, un 10 o un 100% de calificación, pero el foro académico también se toma en cuenta para generar una calificación final de toda la materia, porque pues sacamos promedio de unidad 1, promedio de unidad 2, promedio de unidad 3 y ya sacamos un promedio general o promedio final de calificación de la materia. Y entonces, mande. ¿Estas de qué ir a hacer, maestra, estas actividades? En esta actividad, en esta unidad de aprendizaje 2, ustedes van a realizar en la actividad de apertura una presentación de PowerPoint en el que usted va a argumentar sobre las distintas teorías, palabras o definiciones de personalidad en la dinámica de los grupos, que es lo que más los que trabajamos o vimos el día de hoy. Es lo que va a realizar en la primera actividad y pues ya saben las indicaciones que debe llevar. Pues aquí le dice documento en PowerPoint, yo les digo una presentación, pero si ustedes tienen algún otro formato, algún otro programa en el que se les facilite, pues adelante, nada más ahí me avisa. Y pues siempre presentación, debe tener contenido, sus conclusiones, siempre, siempre les comento, yo siempre les pido conclusión personal, pero no quiero, les digo, que me hagan una hoja, o sea, con que me diga, a mí me pareció interesante esto y eso, porque la conclusión personal de usted del tema, con eso está muy por servido, pero pues para ir conociendo tanto la opinión acerca de los temas, lo que usted aprendió o qué tan importante le parece a usted esta materia, le parece este tema en específico. Entonces, siempre en cada actividad ahí le especifico que hay que poner unas conclusiones personales y la bibliografía de dónde usted sacó la información para hacer esta tarea. Y pues en la actividad de desarrollo, él va a elaborar un cuadro sinóptico en el que usted va a hablar en el cuadro sinóptico de la clasificación de los grupos de los distintos teóricos analizados en nuestra segunda unidad. Es lo que realizamos, lo que visualizamos ahorita ya en la última parte de la sesión. Igual aquí el formato de su preferencia, también conclusión personal, el contenido, la presentación, ese tipo de detalles que lleva todo trabajo, ¿verdad? Y datos generales de usted. Prácticamente viene siendo un trabajo, una presentación con las teorías que vimos ahora y los teóricos y el cuadro sinóptico igual, de alguna manera sería para retroalimentar lo que vimos hoy. Claro que sí, lo que pasa es que en la presentación ya les pido un poquito más de información, mientras que en los cuadros sinópticos como que ya es más aislado, pues.
pero pues igual le digo, en el cuadro sinóptico les pide sobre, usted va a reflejar la clasificación de los grupos, de acuerdo a los teóricos que vimos ahorita al final, mientras que en la presentación de PowerPoint, usted va a hablar sobre las teorías o las palabras y definiciones de personalidad del grupo. O sea, la apertura habla pues de la primera parte de lo que analizamos, de la personalidad, de los aspectos que analizamos acerca de ella también, tanto en las palabras, en la teoría, porque también vimos unos teóricos al inicio, hablamos de Freud, hablamos de Bohm, parece, y ya al final ahorita, con los últimos teóricos que vimos sobre el proceso de grupo, ahí ya va a hablar sobre los mencionados anteriormente, pues. La actividad de apertura es sobre la primera parte que vimos de la información de este tema, y la segunda actividad. Y también, permítame tantito, es que me faltó decirles que en el foro académico, en el foro de participación, ustedes van a participar con la pregunta, ¿cómo se clasifican los grupos según los autores revisados? No hay que poner todos, hay que poner uno. Por ejemplo, si usted dice, no, pues de todos estos autores, a mí me queda más clara la información de él, con él vamos a participar. O sea, no necesariamente tienen que mencionar a todos los que hablamos el día de hoy. Ok. Mande su pregunta. Sí, dígame. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues miren, se supone que la dinámica de trabajo es así. Por ejemplo, hoy tuvimos la clase. Usted tiene de aquí, desde a partir de que se termina la clase, hasta un día antes o ese día en la mañana que viene siendo la próxima sesión. O sea, el otro próximo martes que viene siendo 30 de junio. Bueno, mire, maestra, lo que pasa es que se presentan situaciones como, por ejemplo, yo no sabía que eso era otra actividad porque no se puede entrar a la plataforma desde hace ya como 3 o 4 días. Sí, por eso. Por entrar y subí uno de los trabajos, que es el que nos había pedido, pero batallé mucho, luego me sacaba, metía, me decía que había error, hasta que el último logré y ya me salí, no me puse a investigar la verdad lo demás. Con respecto a lo que me pregunta, más que saber cuándo entregarlo, es cuándo nos puede proporcionar este material a nosotros para apoyarnos. Pues les comentaba, voy a subirlo a la plataforma. Bueno, aunque dicen que están batallando en la plataforma, pues también. Yo digo que Juanita la agregue al grupo, maestra, que Juanita la meta en el grupo donde estamos todos y ahí nos pase el material, Claro. lo que nos está presentando. Muy bien, también esa es una muy buena idea. Maestra. Mande. Pero también sería bueno reportar que estamos teniendo problemas con la plataforma porque a lo mejor igual no están enterados, pues la maestra Clarisa, el doctor Emilio, sí, que están ahí en el grupo. Entonces hay que notificar eso, pues. Sí, también, de hecho sí se ha estado reportando, pero no sé qué pasará con la plataforma, a lo mejor se está actualizando, no sé, pero igual sí se está poniendo un poquito más lento. Pero pues igual si hay que reportarlo, lo voy a reportar yo también a petición de ustedes y también pues buscar la manera de compartirles la información y que puedan avanzar ustedes en sus trabajos. Y que pues no estén dependiendo de esa parte, ¿verdad? Por lo menos ahorita que estamos a la espera de que sea mejor y más rápida. Sí, maestra, entonces, para tener hechos los trabajos y que en un momento que esté bien la plataforma, pues ya nomás subirlos. Pero sí necesitamos todo el material y las instrucciones para poder avanzar. Sí, no se preocupe. De hecho, en cada presentación, hago una presentación por unidad de aprendizaje y en ella pues se incluye todo, desde la información, lo más relevante es obviamente porque también si se dieron cuenta en la plataforma a las que pudieron entrar, en la unidad pasada les compartí en la plataforma la presentación, pero también les compartí los documentos de donde se saca la información en la presentación, porque pues obviamente en una presentación es más específica la información, pues,
y pues enriquece un poquito más con la lectura de los diferentes temas. Y obviamente en la presentación vienen las actividades de apertura, la actividad de desarrollo, cómo van a participar en el foro, y también pues vienen hasta los datos específicos que se necesitan trabajar en ello. Entonces, ya sería cuestión nada más pues de compartírselos tanto en la plataforma, pero también pues si están teniendo un poco de problemas con ella, pues hay que tratar de compartírselas en el grupo de WhatsApp, como les mencionaba. Pues de ahí le vamos a pedir el favor a Juanita de que me incluya. Y ahorita, maestra, ahorita la vamos a meter. Muy bien. Pues ya si tiene mis datos ahí, pues ahí me puede incluir, y pues ya una vez que me incluya buscaré la forma lo más rápido posible de yo subirles este documento y también los demás documentos anexos que necesitan para los trabajos de la actividad, las actividades de la unidad 2. ¿Alguna otra duda, chicas? No, maestra. Tenemos esta semana Muy bien. todavía para el trabajo ese que nos faltó, o que me faltó, pues a mí. Sí, no sé. claro que sí. Yo Claro. tampoco mi trabajo. Sí, de la no se primera unidad. preocupen, ustedes traten de realizar los trabajos y cuando ya en cuanto ustedes puedan subir, pero es que en la plataforma hay que estar intentando y esperando para poder subirlas ya. Si lo sube, pues ya, qué bueno, ¿verdad? Ya es ganancia, pero no hay que dejar de realizar los trabajos para ya llegado su momento, porque la próxima semana pues tendremos ya la última sesión y se les dará más tiempo para las siguientes actividades de la tercera unidad, ¿verdad? Pero pues hay que tratar de ir adelantando. Ok, maestra, está bien. Ok, maestra. Gracias. Muy bien, y pues estamos en contacto, cualquier duda, igual ya que me agregan al grupo, pues ya nos comunicamos y pues cualquier duda, inquietud, nos vemos, nos estamos comunicando y pues les envío esta información más tarde mañana en la mañana para poder reorganizarla bien y agregarle algunos elementos o también convertir los que son en Word a PDF, o sea, en programas que no son tan pesados pues para sus celulares o para la plataforma también, porque eso también hay que Ya la agregué al analizarlo. grupo, maestra. Muy bien. Ya quedó. Juanita. Muy bien, ya estoy agregada entonces. Y pues en el transcurso entre hoy y mañana en la mañana les subo la información para que puedan ustedes trabajar sobre las actividades de la segunda unidad. Digo, sí, de la unidad 12. Ándale, pues. Y pues me despido y pues gracias por su atención y nos vemos el siguiente martes. Que tengan una excelente semana y pues a trabajar, chicas. Gracias, maestra. Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.